gusto poder estar con ustedes en este espacio de esta mañana de miércoles, poder conversar de un tema tan importante que es precisamente la agricultura. Es la base de nuestro país, sin duda. Yo vengo en lo personal de un municipio que se llama Jericó y los recuerdos más lindos que tengo de la niñez es en el campo. Por eso me enorgullece poder estar en este panel y poderlos acompañar con esta información. Bien, entremos en materia. Vamos a hablar de grano, leguminosa, de soya, de competitividad, pero lo más importante, esta palabra que quede en la mente de cada uno de nosotros, asociatividad, es clave para esta conversación. Por eso quisiera empezar preguntándole a cada uno de ustedes, esta es una pregunta para todos, y más adelante vamos a tener preguntas puntuales. ¿Qué impacto ha tenido la agricultura con las instituciones o la institucionalidad precisamente para el desarrollo del sector agropecuario? Podemos empezar de este lado. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, permítame extenderle un saludo muy especial a todos los afiliados a FENALCE, a los integrantes de la Junta Directiva de la SAC que también están aquí presentes, a mi amigo Arturo Dajud, por supuesto a Arnulfo, qué gusto estar acá con ustedes en la mañana de hoy, pues por supuesto al resto de compañeros del panel. Y para responder a su pregunta, yo haría tal vez mención a lo que acabó de ocurrir, y es ese reconocimiento que le hicieron algunos productores de cereales y leguminosas por el esfuerzo que hacen en el país. Pero es un reconocimiento individual a un esfuerzo colectivo. Y por lo menos desde la SAC, el tema de la asociatividad al final del día y la integración vertical es lo que puede marcar la diferencia, no solamente a nivel de los cultivos, sino también de las actividades pecuarias para poder enfrentar algo que definitivamente no tiene compasión. Y es que vivimos en un país de ingresos medios bajos, que estamos enfrentados a la competencia internacional y que hay que entender cuál es la lógica del consumidor final. El consumidor no come semillas, el consumidor no come fertilizantes, el consumidor, dependiendo obviamente del producto, hablemos del caso del maíz y la soya, no se come el maíz y la soya, sino el consumidor nacional o internacional se come la proteína de origen animal. Y mire lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la influenza aviar. ¿Quién lo creyera? Por primera vez en no sé cuántas décadas, Estados Unidos va a importar huevo hasta de Turquía. Y lo están buscando en Brasil, también lo están buscando en países latinoamericanos. Y con este tema de la guerra arancelaria de Trump con Canadá y con México, indiscutiblemente se hace una oportunidad para nuestro país. Y en la medida en que los colombianos coman más proteína de origen animal y que logremos exportar esa proteína de origen animal también, se generará un incremento mucho mayor al que hoy hay en la demanda de cereales y oleaginosas. Cuando uno mira las cifras, y ahora que hablaba con Sandra, que lleva ya unos añitos en FENALCE, yo conocí a Sandra Paredes cuando Adriano Quintana era el presidente de FENALCE. Imagínense, yo en esa época tenía pelo, así que eso ya pasó mucho tiempo. María Luisa Lozada, que está aquí presente, está igualita, eso sí, desde esa época. Pero lo que quiero comentar es que en esa época el país producía más o menos 1 millón de toneladas de maíz y se importaban 1.200.000 toneladas de maíz. El año pasado Colombia importó 6.4 millones de toneladas de maíz y las cifras de producción nacional de maíz amarillo tecnificado estarán del orden de 1.200.000, 1.300.000. Arturo seguramente nos dará mejor esas cifras y ustedes las tienen aquí en la casa. Y claro, uno puede quedarse mirando la historia, pero lo que realmente hay es un mercado potencial para llenar. Y yo por eso celebro mucho, y creo que el que debería estar en este panel era Arturo y algunos de los productores que hacen parte de esa iniciativa, que también tienen liderazgo, por supuesto, de FENALCE, donde las economías de escala y la integración vertical, que va de la mano de esa asociatividad, es lo que marca la diferencia. Y si miramos lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República, con el archivo de la reforma laboral y con muchas otras cosas que han pasado
con este gobierno, y no sé si aquí alguien vino en representación a la ministra que estaba invitada, pues uno no se puede quedar esperando que el gobierno le resuelva los problemas al sector privado. Lo decía la representante de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia, con el tema del seguro, con el tema de las ruedas de negocios y demás, pero el mercado potencial está, y ese es el mayor incentivo para asociarse, para integrarse y para competir. Porque si no, pregúntenle a quienes tienen que enfrentar, y hablemos solo del cerdo, y con eso termino, que fue el producto que en 5 años se liberó con el TLC. Hoy el 25 o el 23% del consumo de cerdo en Colombia es importado, pero ese sector crece a una tasa del 5, 4.5, 5.5% anual, porque decidieron diferenciar su producto en el mercado, porque decidieron hacer economías de escala, porque decidieron integrarse verticalmente y pensar que lo que el consumidor tiene que comprar es proteína animal refrigerada para poder marcar una diferencia con el producto internacional. Así que, como decimos en la SAC, la mesa está servida para tomar decisiones, para no quedarnos esperando que los gobiernos resuelvan los problemas y para entender cuál es la lógica del consumidor colombiano y del consumidor internacional, que ahí está la receta. Claro, habrá unos temas que los gobiernos tienen que resolver, la seguridad en el territorio, la seguridad jurídica de la tierra, que es tan importante para una zona como la Altillanura, como el departamento de Córdoba, la dotación de los bienes públicos, y ahora que se vienen las elecciones al Congreso y las elecciones a la Presidencia de la República, ojalá esta misma unión que uno ve aquí, doctor Arnulfo, también se vea reflejado en lo que hay que buscar y exigir de quienes aspiran a la Presidencia de la República y al Congreso de la República, porque no pueden seguir mamando gallo con el futuro del sector agropecuario. Muy bien, Jorge concluye, digamos, esta parte de la conversación con un tema más importante que vamos a desarrollar más adelante. Sin duda, la política hace parte de la realidad del sector agropecuario y esto también hace parte de la discusión. Quisiera entonces recordarles la pregunta para que continuemos con esta conversación y tiene que ver precisamente cómo la articulación ha permitido que el sector agrícola pueda salir adelante en Colombia. Bueno, primero que todo, muchas gracias a FENALCE por esta invitación, por este espacio, por poder compartir con ustedes acá unos minutos. Cuando hizo la pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue el tema del sistema gremial colombiano en el sector agropecuario. Yo no sé, Jorge, pero uno este sistema gremial no lo encuentra en otros países. O sea, Colombia es un ejemplo en materia gremial en el sector agropecuario a nivel mundial. Y eso, digamos, tiene muchas implicaciones porque es una forma de tener un impacto mucho más rápido con las actividades y con las labores que se quieren lograr. Entonces, ese sistema gremial es muy importante que se pueda fortalecer. Y yo, pues, reconozco a Arnulfo, digamos, cuando ponen este lema que unidos transformamos el campo, y el mensaje que das en el discurso es un mensaje de unión que me parece supremamente importante que se rescate y que la gente entienda que estos sistemas pues son democráticos, son participativos. Seguramente no todos estamos de acuerdo con muchas cosas que pasan, todos vamos a querer hacer cambios, pero tenemos que tratar de lograr los cambios en ese marco democrático que da, por ejemplo, este espacio y los espacios de los comités que tienen a nivel departamental. O sea, acabar con ese sistema sería un error total y atacarlo sería un error. Es un error total lo que puede pasar si queremos acabar con estos espacios. Es una fortaleza que tiene el país. Si uno mira la historia de la humanidad, para no extenderme mucho, simplemente comunicación y cooperación son dos cosas que nos han permitido realmente evolucionar. Entonces hay que resaltar mucho eso. En mi parte, que es la parte técnica, pues obviamente el tema gremial es para muchos otros temas y la agenda seguramente gremial tiene muchos temas que tocar, pero en la parte técnica, digamos, me parece súper importante lo que mencionó Arnulfo del tema de recuperar o fortalecer el tema de investigación desde el punto de vista gremial. Y esto es muy importante porque muchos cultivos dejaron el tema de investigación
en manos del sector público. Ustedes saben en este momento cómo está el tema de Agrosavia, de complicado. Entonces, dejar toda la investigación en manos del sector público me parece que no es una buena apuesta. Dejarlo también, digamos, en manos del sector privado, casas comerciales, tampoco sería una buena apuesta. Hay un espacio para todos, eso sí hay que reconocerlos. Tiene que estar el sector público, tiene que estar esas empresas, que hay un negocio ahí también, pero es importante que estén, pero es muy importante que ustedes también como gremio tengan también una contraparte y un contrapeso en esos sistemas de investigación. Hay temas que no se pueden dejar ni en manos de casas comerciales ni en manos del sector público, si ustedes también lo tienen que promover. Y vean también como espejo otros gremios que tienen unos centros de investigación muy fuertes y que el desarrollo y el avance tecnológico que tienen se debe fundamentalmente también a esa apuesta que han hecho. Yo no me quiero extender ahí más con la respuesta, pero... Pues, queda muy bien, todavía tenemos tiempito para que ahora en otras respuestas podamos pues, ser más profundos. Quisiera entonces ahora hablar con Juan Zuluaga de la FAO. Es muy interesante e importante porque aquí ya hablamos desde el término internacional, la cooperación, cómo los países de la región también se suman, qué tanto afectan o qué tanto influyen en la realidad nuestra, de Colombia. Así que Juan, lo escuchamos en medio de esta pregunta que es genérica. Bueno, muchas gracias por esta generosa invitación. Nuestro representante en Colombia, Agustín Zimmerman, en este momento está en un evento también que está conversando sobre la posibilidad que tiene este país de tener en la Constitución colombiana el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, y eso pues también lo celebramos. Mira, la pregunta que haces es muy importante, toda vez que la asociatividad, la cooperación, es para mí el único camino realmente para que la sociedad rural, productora, agroalimentaria, agroindustrial, pues se desarrolle. Cuando uno va a evaluar los datos que se tienen a las centrales de abasto, cuando evaluamos cuál es el porcentaje de ingresos a las centrales de abasto de organizaciones de agricultura familiar de base, las cifras llegan más o menos entre el 6 y el 10%. Es decir, la asociatividad de base necesita un fortalecimiento para que su vínculo con las redes de abastecimiento y las redes de suministro sean mucho más fuertes. En este sentido, lo que nosotros estamos fortaleciendo, y eso es en toda Latinoamérica, es que la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria tenga de verdad un camino de asociatividad que sea viable y que sean los territorios en esa asociatividad que realmente le entreguen los elementos suficientes para que sean competitivos en los mercados y poder avanzar en eficiencias, como ya lo decía Jorge, por ejemplo en el tema del maíz. La asociatividad, por ejemplo, podría administrar los microdistritos o distritos de riego que, solo yéndonos a una subregión con mucho potencial en el tema de maíz en el Bajo Cauca antioqueño, podrían estar pasando de 4.5 toneladas de maíz por hectárea a unas 6 o 7 teniendo riego disponible. Pero adicional, podríamos acercarnos a lo que en este momento Estados Unidos entrega en términos de rendimiento, que son alrededor de 10 o 12 toneladas, que pues nos superan casi por el doble. Pero es la asociatividad administrando bienes públicos para la producción de alimentos lo que permitiría generar mayor desarrollo. Y para terminar, quiero decirte que pues el debate sobre la asociatividad rural se convierte en un aspecto fundamental porque es el pilar para que no solamente se desarrollen los sistemas productivos, sino podamos también generar y combatir un fenómeno que es evidente en todo el país y quizás en toda Latinoamérica también, que es la interacción entre generaciones, que ni siquiera se trata de un relevo generacional, sino como realmente producimos y reproducimos en los territorios opciones viables
para que nuestros jóvenes tengan oportunidades de progreso y desarrollo. Esto es cooperación. Se nos dañó un micrófono, solucionamos fácilmente entre nosotros ayudándonos. Muy bien, toca un tema muy importante, Juan, que lo vamos también a desarrollar más adelante cuando mencionaba el Bajo Cauca. El Bajo Cauca es una tierra muy fuerte, muy fértil, pero también evidencia un problema de orden público que se replica en muchas zonas del país. ¿Y esto qué impacto tiene precisamente sobre la productividad? Vamos a hablar en este momento con el doctor Breno, que le damos también la bienvenida a Medellín. Espero que la esté pasando muy bien. Doctor Breno, usted también desde la experiencia internacional y demás, ¿cómo ve el tema en Colombia puntualmente a propósito de esta pregunta general que hacíamos? Buenos dias a todas e todos. Muchas gracias por la invitação, doutor Arnulfo. Saludo a mis colegas aqui do painel. Veja, creio que o principal resultado e impacto da pergunta que você nos hizo está aqui em minha espalda. Unidos transformamos o campo. Este lema deste congresso llama a la associatividade, a la articulação interinstitucional. Então, é muito importante que nos pautemos e nos guiemos em esta direção. Veja, desde a cooperação técnica internacional, podemos e devemos nos associar com outras organizações para poder oferecer serviço eficiente aos produtores. As associações, as cooperativas, os grêmios devem estar cada vez mais unidos, unificados, para poder apresentar suas demandas a los entes públicos, para que essas demandas acedam à agenda de prioridades do governo, para de aí se transformar em políticas e programas em benefício a los agricultores. Então, toda essa articulação interinstitucional, esta associação, seja no nível territorial, seja no nível departamental, seja em representações mais da federação, é muito importante, Por isso que, ao início, comentei, unidos transformaremos o campo. Então, esse é caminho e Colômbia tem muito que mostrar para os outros países das Américas o que está passando aqui com a transformação do campo colombiano. Muitas graças, Juan. Sin duda la riqueza natural de este país es enorme, muchas gracias. Y terminamos esta primera pregunta con el doctor Arnulfo. Mire, cuando yo hablaba con él esta semana, me llamaba mucho la atención que en medio de la conversación siempre insistía en la palabra articulación, asociatividad, como un gran reto y un gran compromiso. Por eso cierro esta pregunta con el doctor Arnulfo para que nos cuente, gerente, usted con la experiencia que ya tiene en el gremio y demás, ¿hacia dónde vamos? Bueno, primero agradecerle a quienes aceptaron estar aquí en esta tarima, en este conversatorio. Aquí hay varias realidades y varios retos. Realidad, seguridad alimentaria, se ha hablado. Retos, lo dijo Jorge, un consumo que viene creciendo en el país, eso no lo detiene nadie. Crecen las importaciones porque cada día se consume más, pero también lo han dicho los compañeros, nuestra producción sí ha crecido, pero no como debe crecer, competitividad. Ahí vamos al tema de la asociatividad. FENALCE tiene 15 organizaciones regionales. Nos participaron en las asambleas 137 asociaciones. Y aquí viene la incógnita, realidad. ¿Organizaciones de papel? Desde las organizaciones estamos haciendo apuestas para lo que dijo Jorge, no depender del gobierno. Nosotros tenemos que contribuir en cada una de las instituciones, y esa es una realidad de los gremios, tenemos que contribuir a que el cambio se genere. No con el mate puesto. Aquí nosotros tenemos un gran reto desde FENALCE y lo vamos a ver más al rato. Primero, un proceso de articulación. Tiene que haber articulación. Doctor Tapasco, contigo hablamos en Palmira
Es importantísimo que los gremios, pero también las instituciones nos sentemos a trabajar sobre líneas gruesas en cara a que exista una política real de frente al sector agropecuario, que es nuestra gran debilidad. Estamos viviendo los arroceros, dificultades el año pasado los maiceros, el antepasado los cafeteros, los paperos, todos, y desde el gobierno siempre hay soluciones. ¿De qué? Soluciones casi que de mentiras, tengo que decir. Entonces hoy tenemos un reto desde la federación, nosotros desde FENALCE, pero también todas las federaciones tenemos que trabajar en fortalecer nuestras asociaciones. Y uno de los llamados a apoyarnos, a fortalecer nuestras instituciones, es la academia, es el SENA, es las universidades. Este tipo de eventos, hoy a mí me alegra muchísimo porque hay una respuesta muy positiva desde las regiones, desde las asociaciones, porque ven una esperanza. Ahora viene el reto, hacer planeaciones no a un año, no por un proyecto, sino hacer planeaciones a largo plazo desde cada una de las asociaciones regionales. A mí me alegra muchísimo que la respuesta que se han tenido desde las regiones nos da una esperanza. Y a eso le va a costar FENALCE muy fuerte, y por eso está el IICA aquí, por eso está la FAO, por eso está el SIDA, por eso la SAD tan importante. Por eso Arturo, a través de la estrategia Maíz Soya País, la industria, Acosemillas, necesitamos a Agrosavia, a ICA, a todas las instituciones para que nos cojamos de la mano y fortalezcamos estas asociaciones. El país va a consumir más, pero necesitamos más productividad, necesitamos fortalecer nuestra semilla y se necesita infraestructura. Y eso solamente se logra si realmente estamos asociados. Hola. Gerente, usted me da pie precisamente para hablar de un plan que se ha diseñado para los próximos 10 años, para llamarlo de una mejor manera, una hoja de ruta que tendría FENALCE para estos próximos 10 años, muy importante teniendo en cuenta las dinámicas actuales del país. Sí, el principio es el fortalecimiento de nuestras asociaciones. A partir del mes de abril, FENALCE hace un gran esfuerzo de contratar profesionales para que vayamos a región a hacerle acompañamiento, a hacer un diagnóstico cómo está funcionando cada asociación, pero también saber que de ellos se tiene que hacer un plan estratégico. Aquí nosotros también fallamos en las cifras en temas de caracterización. Necesitamos saber las áreas reales que se tienen en cada uno de nuestros cultivos, tanto en maíz, soya, en frijol, en arveja, en cebada, en trigo, en todo lo que nosotros manejamos. Saber cuáles organizaciones más fuertes y qué necesita más apoyo y cuáles no. Prepararlos para que también participen en convocatorias, pero sobre todo que participen en proyectos. Cada vez que actuamos de manera individual nos hacemos más débiles. La industria necesita de nosotros, pero necesita la industria que aquí en Colombia se produzca la comida suficiente a menos costos para que podamos competir con mercados internacionales, pero para que se llegue allá se tiene que aplicar unas tecnologías de punta. Lo podemos lograr a través de la asociatividad, y la asociatividad no es solamente del pequeño, es del mediano y es del grande. Entonces eso va encaminado a temas de infraestructura, a temas de investigación. Por eso nosotros hemos venido haciendo convenios, ya hemos avanzado con 9 universidades en el país. El tema del INTA para nosotros es especial, lo que va a suceder con Dakota del Norte, el convenio que viene próximamente, lo hemos venido hablando porque hacen investigación también en leguminosas, que nos ayuden en temas en este sentido, a ser parte de estas otras agremiaciones de tercer nivel, el tema de Acosemillas, el tema de la SAD, que queremos estar allí, donde entre todos los actores podamos plantear cosas nuevas. El hecho de que el ministerio nos haya aprobado los 2 consejos, el de la soya y el de maíz, eso yo lo digo es una luz al final del túnel, porque vamos a estar todos reunidos y desde ahí se puede plantear cosas nuevas. Entonces, nuestros retos, claro, fortalecer nuestras asociaciones, luchar por temas de más infraestructura. Tenemos unas metas que la Asamblea Nacional la va a conocer, unas metas reales, cómo tenemos que participar en los mercados nacionales, pero también en temas de infraestructura. Y repito, esto no somos nosotros solos. Aquí es con este equipo, más el que falta, para poder avanzar en esos
FENALCE 2035 para recobrar nuestra imagen. Me lamento enormemente que muchos no quieran saber de las semillas de FENALCE, sobre todo las de maíz, y estamos sacando un maíz competitivo. Pero si a mí me preguntan y tienen las semillas suficientes, pues nos toca que trabajar en las semillas suficientes. Se ha hecho investigación, pero nos hemos quedado cortos. En la soya estamos participando en un mercado nacional bien importante, pero bien importante, porque estamos sacando unas calidades como la brasilera 2, como la 01. Esas son competitivas con rendimientos especiales, pero le vamos a seguir trabajando a todo este tema de semillas para que nuestro mercado nacional desde FENALCE sea muy importante y podamos tener la imagen que FENALCE en los 65 años que debiera tener y no la tiene, pero que se la merece tenerla, por ser nosotros quienes responsables de alguna manera de la soberanía y la seguridad alimentaria del país. Muy bien, doctor Arnulfo. Un aplauso entonces, por favor. Ahora vamos a empezar una ronda de preguntas individuales. A cada uno de ellos le vamos a hacer una pregunta diferente. A diferencia, valga la redundancia, de la dinámica que acabamos de hacer. Vamos a empezar hablando precisamente con Jorge Bedoya. Él es presidente de la SAC, es la Sociedad de Agricultores de Colombia. Y esto me parece importante a partir de lo que nos decía el doctor Arnulfo, porque aquí sí que se hace eco a ese propósito de unificar, de llegar a acuerdos, porque es la asociación de agricultores más grande del país. Entonces, de ahí la importancia, precisamente, doctor Jorge, preguntarle, ¿usted qué le diría? Hoy tiene a muchos de ellos, ¿qué le diría usted a ese agricultor que tiene todas las ganas, que tiene todo el potencial, pero que le preocupa el futuro del país? Pues mire, eso va para una conferencia, pero por respeto a mis compañeros de panel voy a tratar de ser muy breve. Lo primero es que hay que ejercer responsablemente el deber ciudadano. El año entrante vamos a estar con 2 procesos electorales muy complicados. Las elecciones de Senado y Cámara y la elección de la presidencia de la República. Y ustedes han visto el panorama electoral que tiene Colombia. Porque en el Ejecutivo y en el Legislativo es donde se toman las decisiones o que nos van a beneficiar o que nos van a joder. El nivel de abstención electoral en Colombia es abrumante. Y todos somos, más allá de la labor que realicemos, todos tenemos el derecho, pero ojalá también ejerzamos ese derecho como un deber ciudadano. Independientemente de la orilla política donde cada uno de ustedes esté ubicado. Pero hay que informarse bien, hay que pensar no en lo que se promete, sino en lo que se va a exigir de quienes quieren gobernar a Colombia y de quienes quieren estar en el Congreso de la República. Y permítame, yo le pongo un ejemplo de lo que pasó ayer, porque si hay un gremio que ha estado involucrado en la discusión de la reforma laboral, es el que me corresponde presidir. La SAC junto a la ANDI, a FENALCO, a COPI y la Asobancaria, somos los 5 gremios que hacemos parte de un mecanismo creado por la ley y que tiene respaldo constitucional, que es la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para Colombia. Cuando llega este gobierno, desde la SAC, de la mano de mi junta directiva, le propusimos, como lo hemos propuesto al gobierno de Santos y al gobierno de Duque, un régimen laboral para el campo para combatir esa tasa tan vergonzante o vergonzosa de informalidad laboral del 82%. Que simplemente recogiera una realidad del campo y, para ponerlo en términos muy prácticos, que un trabajador rural pueda tener varios empleadores en una misma jornada. El gobierno dijo, miremoslo, e hicimos la propuesta. Y fuimos a la mesa de concertación de políticas salariales y laborales con mis otros colegas y con los representantes de las centrales obreras.
porque el gobierno dijo, vamos a concertar la reforma laboral en el marco de esa comisión. Y la noche anterior a que la ministra y el presidente hicieron un evento en la Plaza de Bolívar para radicar la reforma laboral en el Congreso de la República, la noche anterior, en el marco de la comisión, nos mostraron un texto que fue totalmente distinto al que radicó el gobierno. Es decir, se pasaron por la faja la concertación. Cuando llegamos a la Cámara de Representantes, incluyeron 3 artículos. Claro, recogieron un par de cositas de lo nuestro, pero que lo que iban a terminar haciendo era ralentizar aún más el problema de la informalidad laboral en el campo. Y como lo dijimos frente a la opinión pública nacional, iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y fueron unos valientes representantes en la plenaria de la Cámara que después salieron a matonearlos. A mí no me bajaban de esclavista y a los representantes también, porque eliminaron esos artículos que iban a perjudicar al campo colombiano. Y cuando llega al Senado, pues miren lo que pasó ayer. Y si ustedes estuvieron pendientes de los medios de comunicación anoche y esta mañana, en lo que se ha convertido es en un matoneo personal a los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que decidieron responsablemente archivar ese proyecto de ley. No iba a ser bueno para la lucha que hacemos contra la informalidad laboral rural. No iba a ser bueno para la generación de empleo formal, como el mismo gobierno lo reconoció. Era una reforma laboral que no buscaba generar empleo, ni formalizar el empleo. Entonces, ¿usted para qué hace una reforma laboral en un país que tiene 22 millones de ocupados de los 50 millones de habitantes? Y de esos 22 millones de habitantes, más de 12 millones están en la informalidad laboral. Y eso se está convirtiendo en la narrativa de quién tuvo la culpa y en el matoneo personal. Y ni qué hablar de la jurisdicción agraria que tanto nos preocupa a nosotros. Para todos los propietarios del campo en Colombia, la jurisdicción agraria en su versión original, lo que busca y lo que buscan algunos artículos que hoy quedan es quitarle la fase judicial a los procesos agrarios. ¿Para qué crean una justicia agraria si le van a quitar competencias a los jueces de la República? Si el sueño que tienen los agricultores de la altillanura de ser más competitivos, de abastecer mejor el mercado colombiano, ¿quién se va a meter en eso si no hay seguridad jurídica por cuenta de la jurisdicción agraria? Y la creación de las APAs, que suenan muy bonito, pero que tiene su veneno detrás, como lo hemos identificado desde la SAC. Entonces yo sí les quiero decir que a la pregunta que usted me hace, hay que elegir bien. Pero por favor, todos nos debemos informar, todos debemos leer, y para eso hay que hacer pedagogía, y para eso también hay que exigir. A mí mi junta directiva me dio un mandato. Hay que establecer un plan de gobierno para el sector agropecuario del 2026 al 2030. Y ojalá, querido Arnulfo, en lo que hemos venido conversando, también participen. Porque hay que decirles a la gente que quiere aspirar a gobernar, Ave María, eso es lo que necesita la ruralidad. Pero cosas que se puedan hacer en 4 años y cosas que sean responsables con el país también, con las finanzas públicas y con la realidad. No pensando en el interés individual, sino en que ese sueño que tenemos de que Colombia realmente avance en competitividad, en la seguridad alimentaria, en las exportaciones, sea una realidad. Eso es lo único que yo le diría a su pregunta, que es muy concreta, y perdóneme que me extienda, pero este es un foro que creo que vale la pena también rendir cuentas de lo que hemos venido haciendo. ¿Político? Claro que sí. Claro que sí es político. No yo, es político. Le voy a decir por qué. Porque todas las decisiones que se toman en la política influyen en la vida de cada uno de ustedes y de sus familias. Nosotros hacemos es un trabajo técnico de decirle al gobierno, decirle al Congreso, esto está bien, esto está mal, usted escoja.
Nosotros fuimos los que salimos cuando el gobierno de Duque salió con la reforma tributaria a decirle a la opinión pública, le van a meter el IVA por la puerta de atrás a la canasta familiar. Y aquí lo decimos con claridad, este gobierno pretende quitarle la fase judicial a los procesos agrarios. Tan así es que a la ministra le tocó recular en los debates de las comisiones primeras constitucionales. Y lo mismo lo decimos en el caso de la reforma laboral. Entonces, claro que sí es político, porque la política pública define el futuro de todos los que estamos aquí sentados. Entonces, mi invitación a este auditorio, y qué bueno que sea un debate democrático, y qué bueno que tengamos opiniones distintas, pero estamos advertidos. Lea, infórmese, cuestione y vote, pero vote bien informado. Muchas gracias, Jorge. Algo muy importante es que aquí no hablamos de individuos, hablamos de familias agricultoras. Detrás del que sale todos los días a recoger el grano o demás, hay una familia. Y de ahí la importancia también de tomar decisiones a partir de lo que nos acaba de decir Jorge. Ahora continuemos hablando desde otro punto de vista muy importante para este sector y tiene que ver con el clima, el cambio climático. Por eso le pregunto a Heimer Tapasco, que es investigador senior de CIAD, ¿cuál es su postura frente a los acuerdos, los compromisos? ¿Qué se ha hecho para poder evitar los efectos del cambio climático? Bueno, ya es un tema más suave. Pero con todo el gusto, si quiere aportar del tema anterior, bien pueda. Ah, doctor, qué pena, se me olvidaba. Al frente tenemos una pantalla con un tiempo. La idea es que pues nos acojamos, pero tampoco es camisa de fuerza. Si usted quiere ampliar su idea, bien puede hacerlo. Es para poder tener un poco de control del tiempo. Bueno, el tema más agradable técnico que nosotros tocamos tiene que ver cosas del día a día de ustedes, de productividad, del tema de costos, de ser más eficiente en el uso de los recursos. En el tema de cambio climático, pues es una preocupación que viene creciendo, es un tema técnico desde el punto de vista científico, o sea, ya se ha expresado la preocupación desde hace muchos años de lo que viene pasando, pero también, digamos, cuando caen terrenos políticos, empieza a hacer las interpretaciones y a jugarse con que si el cambio climático es real o no es real. Yo creo que lo que tenemos que pensar acá es un poco como venimos trabajando y aterrizándole un poquito al tema del Congreso de FENALCE. Tenemos ya un plan de trabajo con FENALCE y con otras 14 instituciones. Acá agradecer también a Jorge que nos ha dado un espacio muy importante en la SAC, donde hemos podido contar ese plan que tenemos a 5 años. Y mi invitación para ser todavía más concretos es, Arnulfo, ahora que mencionas que hay 169 asociaciones que encontraron en estas reuniones que hicieron a nivel departamental, empecemos trabajando con esas organizaciones. O sea, sin cerrarle la puerta a todos los que quieran venir a trabajar en este plan que tenemos a 5 años para prepararnos frente al tema de cambio climático. Trabajemos, identifiquemos esas asociaciones. Tenemos un plan de fortalecimiento de capacidades de asociaciones, incluyámoslas allí y también hagámoslas partícipes de los recursos y de la tecnología que vamos a entregar con este proyecto. Ayer nomás veía los resultados de lo que estamos haciendo con CIMIC, evaluando 110 nuevas líneas de híbridos de maíz que las estamos probando en diferentes localidades. Ya estamos entrando al tercer ciclo de evaluación y lo normal que uno encuentra en esas evaluaciones es 1, 2, 3 materiales por encima de los testigos comerciales. Y me sorprendí ayer, por ejemplo, ver que había más de 50 híbridos nuevos que están por encima de los testigos comerciales. O sea que tenemos que tener tenemos un potencial muy grande ahí para llevar nueva tecnología, pero necesitamos aterrizarla, necesitamos, Arnulfo, ver en ese plan cómo incluimos desde el principio a los productores. O sea, a mí me parece que la idea de llegar ya al final con una tecnología a un productor a veces no es tan conveniente porque puede encontrar peros, puede encontrar, digamos, dificultades para implementarla. Entonces mi invitación es que hagan parte de los productores desde ya en este proyecto
en la evaluación de las tecnologías para que cuando en 2 o 3 años ya estén disponibles no sean nuevas para ustedes, sino que ya las conozcan y las puedan implementar. Por ejemplo, allá tuvimos la asistencia de Ariel, que nos acompañó en un evento donde ya tiene una estación agroclimática allá en su región, y lo que queremos es que sepa usar esa información en la toma de decisiones de los cultivos. Entonces tenemos un trabajo muy bueno por hacer, y decirle a Arnulfo, aprovechar para decirle que ese centro de investigación que usted quiere promover es una idea muy buena y que cuenta con el apoyo de nosotros, puede contar con nosotros para el montaje de ese centro. Gracias. Muchas gracias a Heimar por su intervención. Ahora vamos a hablar también desde un punto internacional. ¿No se escucha? Bueno, nos piden el favor si nos ayudan un poco las personas que están en la parte de atrás, que están conversando, si le podemos bajar un poquito nomás al volumen para poder continuar con nuestro panel. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar precisamente con el doctor, en este caso, Breno Aragao, que es el presidente de IICA, es decir, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Mire, 2 preguntas, voy a aprovecharlo con el tema internacional. Lo primero, usted platica, se mueve ahí los recursos, y eso es fundamental para sacar adelante cualquier proyecto. ¿Cómo se da esa cooperación en la región? Y lo segundo, ¿cuál ha sido la experiencia de Brasil en la seguridad alimentaria? Muchas gracias, Sebastián. Antes quisiera oferecer a la SAC, a la FENALCE, a todas as instituições agremiadas acá, que hagamos uma discussão em Aliica para que seja possível que apresentemos as políticas e programas de outros países com respeito ao desenvolvimento do setor agropecuário, né? A Plan Cosechas, a planos de inversões, como se financia isso, como é o controle social disso. Então, ofereço uma discussão dessa que creio que pode ajudar muitíssimo aí ao país. Desde o ponto de vista da experiência brasileira, peço por aí, Sebastião, com respeito à seguridade alimentária, é algo que me dá muito gosto comentar aqui rapidamente, porque Brasil logrou inserir em la Constituição que o direito à alimentação é um direito fundamental, e isso empeça com algo em Brasil que se chama CONSEA, que é o Conselho Nacional de Seguridade Alimentária e Nutricional. O CONSEA é um espaço de diálogo, onde é um órgão assessor da Presidência da República, que congrega cerca de 60 participantes, e 40 de eles são da sociedade civil. São as federações, são as sociedades de agricultura, são os representantes dos trabalhadores da agricultura, são as organizações não governamentais, enfim. E a outra parte são as entidades governamentais, né? E aí isso linka com sua primeira pergunta, a importância da articulação interinstitucional, porque aí estão, además de los representantes da agricultura, né, há os representantes do governo, e estão aí saúde, economia, ciência e tecnologia, obviamente agricultura. E esse espaço se dialoga, Sebastião, e se formula, se sugere ao governo, né, as políticas de seguridade alimentar e nutricional que devem ser desenvolvidas em el país. E de aí que surgiram, por exemplo, 2 programas muito importantes em Brasil. É o Programa de Alimentação Escolar e é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é um programa de compras públicas, né? E hoje, muitas das escolas brasileiras oferecem em suas merendas e seus lanches, né, os alimentos da agricultura familiar. Doctor Breno, ¿pero se cumple? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque en Colombia, en la Constitución dice que todos tenemos derecho a la vida, el derecho a la salud, y muchos colombianos van a una EPS y le niegan hasta un medicamento. En Brasil, obviamente en las proporciones y teniendo como punto de referencia su ejemplo, ¿se cumple entonces ya que es obligatorio en ese país?
há muita oportunidade de melhora nisso, pero se cumpre com os programas e as políticas que estão se desenvolvendo, né, por exemplo, há restaurantes comunitários, né, onde as pessoas que necessitam de receber essa alimentação se acercam a esses restaurantes e por preço módico se consegue aí prato de alimentação. Há programas de canastras básicas que se integram, pero há muito também que incrementar, né? O país vai trabalhando no sentido de sim ir cumprindo isto que está em la Constituição. Muy bien, aprovecho con este tema para hablar con Juan Zuluaga, que es precisamente el coordinador de gestión territorial de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estábamos hablando del ejemplo de Brasil. ¿Cómo ve usted el tema de la seguridad alimentaria en la región, especialmente en Colombia, y hacia dónde vamos? Bueno, muy especial tu intervención. Tuve la oportunidad de hacer la maestría en Brasil y hay una de las cosas que me sorprendió de todo ese trabajo que hicimos en los procesos de formación y descubrimos algunas organizaciones de agricultura familiar, campesina y comunitaria que eran tan fuertes que lograban incidir en los procesos de seguridad social que tenían sus asociados. El nordeste de Brasil tiene ejemplos muy valiosos para Colombia porque quizás los retos más grandes de Brasil se presentan allí, pero la articulación con una decidida política pública de compras en todas sus instituciones logró traccionar bastante las oportunidades que tenían los campesinos. Lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de seguridad alimentaria, nunca se nos puede olvidar el apellido, y es seguridad alimentaria y nutricional. Hoy, a diferencia de otros países de Latinoamérica, estamos aproximadamente consumiendo 120 gramos diarios de frutas y hortalizas en el país, cuando la recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud es que deberíamos estar más o menos en unos 400, 410 gramos. Es decir, estamos muy lejos de realmente el consumo en frutas y hortalizas y con los efectos que eso tiene en la seguridad de los individuos y las problemáticas de seguridad pública, de seguridad que tenemos en términos de salud pública. También es muy importante que el país avance, a diferencia de Perú, Chile y el mismo Ecuador, en innovación social para apropiación tecnológica. Ya lo decía Jorge, el único camino que tenemos es poder mejorar las eficiencias productivas, porque de todas las importaciones que nosotros hacemos, que básicamente están en maíz, soya, pero la que más nos debe doler, sinceramente, es el frijol. Nosotros tenemos un gran potencial de frijol. Nada más los suelos le otorgan en muchas regiones del país grandes condiciones nutricionales como el frijol liborino. Y hoy más o menos podemos decir que estamos perdiendo la oportunidad de poder hacer un consumo mucho más adecuado de nuestros productos para que esa alimentación y sobre todo la nutrición que tenemos pues sea la base fundamental. En Latinoamérica también hay muchos retos y nosotros no estamos en el peor lugar, pero lo que sí debemos concebir es que los niveles de cooperación y asociatividad deben ser muchísimo más fuertes, pero no solo entre gremios o asociaciones. Arnulfo, como bien lo relatabas, FENALCE es una de las grandes instituciones que propicia, acompaña y fortalece la asociatividad, pero también es necesario la asociatividad entre diferentes medios de producción o entre diferentes esquemas productivos en lo que se llama en Brasil los circuitos espaciales de cooperación productiva, que es otras empresas que son subsidiarias a la producción de alimentos que están en los mismos territorios y que forman alianzas. Que eso se ve muy claro, por ejemplo, en el sector floricultor, que está la empresa de cartón, que están las empresas que hacen mantenimiento de los cultivos en sus invernaderos, bueno, en fin, todo una amalgama de cooperación que se genera y eso es necesario tenerlo para los demás sistemas productivos. Entonces, tenemos que generar muchísimas
articulaciones, en este caso horizontales, para que los territorios sean competitivos y nuestros campesinos se vean beneficiados de esa competitividad. Muchas gracias a Juan. Ya vamos a concluir este panel en unos segundos, pero antes quisiera que el gerente, el doctor Arnulfo, me recordara esta cifra. El 80% del grano que entra a Colombia es del exterior. Solamente tenemos el 20% de producción local. Pues de acuerdo a la estadística del año anterior, el doctor Jorge estaba hablando de los números, son aproximadamente 1.600.000 toneladas las que estamos produciendo y el consumo a nivel nacional es de 8 millones, pasa la cifra de 8 millones, por lo tanto se importan, pues no sé el porcentaje exacto, 19, el 20% es lo que nosotros participamos en el mercado nacional, el maíz, pero estamos importando frijol, es lamentable, ¿de acuerdo? Cuando aquí tenemos todas las condiciones para producir el frijol que se consume en el país en todos los pisos térmicos. Muy bien, y ya lo decía también Juan. Para finalizar, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes en una respuesta muy corta, ¿cuál cree que debe ser la conclusión que cada uno de los invitados el día de hoy se debe llevar a casa? Empezamos con el doctor Jorge. Yo ofrezco excusas porque yo no veía el reloj. Tranquilo. Entonces, por eso fue que me pasé tanto tiempo. Yo tenía otra perla para contarles, pero bueno, ya no va a alcanzar el tiempo. Pero cuiden a la institucionalidad. Cuiden a FENALCE, asóciense, trabajen por el bienestar de todos. Hoy hay una resolución que el gobierno quiere sacar, que lo que busca es intervenir el libre derecho a la asociación que 2 artículos de la Constitución de nuestro país protegen. Existen sindicatos y existen gremios. Y el gobierno sacó una resolución, el Ministerio de Agricultura, un borrador, que le va a permitir, si la vuelve realidad, intervenir su asamblea. Le va a poder inclusive modificar los estatutos, permitir modificar los estatutos e inclusive remover al representante legal. Y esos son los gremios. Y lo mismo quisieron hacer con la 124, con los recursos parafiscales. Entonces, yo sí les digo, aquí hay que proteger la institucionalidad, porque los gobiernos van y vienen, pero los gremios y sus productores permanecen. No, yo creo que el mensaje de Jorge es el mismo mensaje que les quiero dar, el tema de la agremiación, pensando en las personas que de pronto están lejos del gremio, ver cómo se acercan al gremio y también el gremio, también ver cómo abre más puertas para incluir más personas también dentro del gremio. O sea, es difícil pensar que todos vamos a tener los mismos intereses. O sea, entre más abramos, más convoquemos, pues más diferencias también van a haber. Eso también no hay que perderlo de vista. Entonces, un poquito fuerte decir, no seamos tan ingenuos de que todos tenemos los mismos intereses, pero tampoco seamos tan mezquinos de solo pensar en los intereses individuales. Pensemos que hay cosas que no se logran de forma individual. Hay cosas que solamente se logran de forma colectiva. Entonces, mi invitación es a que escuchen las palabras e invitación que le está haciendo su nuevo gerente Arnulfo de fortalecer el tema gremial y el tema de trabajo conjunto. Bueno, voy a acudir a Estanislao Zuleta cuando en su libro Elogio a la dificultad decía que uno de los grandes retos es construir en la diferencia. Y creo que un mensaje es que hay que construir en la diferencia porque en la diferencia está la gran transformación y como lo dice el eslogan, unidos transformamos el campo, va a poner 4 puntos fundamentales que resultan de este panel y que tienen que ver con la articulación institucional, entendida como el arreglo de la ciudadanía, de la sociedad, para aprovechar oportunidades y superar dificultades. El primer reto que tenemos, que ustedes se vayan con eso, es la información. Necesitamos tener fuentes de información que permitan tener decisiones bastante informadas y sustentadas en datos. Necesitamos, 2, generar innovación social para la apropiación tecnológica.
Colombia ahora no puede seguir en un atraso en tecnología tan grande, es necesario que avancemos rápidamente. Y 3, es necesario también, Arnulfo, que a través de los gremios se genere infraestructura y bienes públicos para la competitividad rural que beneficien a todos los sistemas productivos. Centros de acopio, frigoríficos, centros de transformación, microdistritos de riego, capacitación en las zonas, educación en contexto y con contextos. En fin, creo que ese es el mensaje final para el público. Mi mensaje final, Sebastián, es la seguinte: hay que seguir garantindo, né, a sostenibilidade destes heróis e heroínas da seguridade alimentar e nutricional que foram galardonados aqui ao dia de hoje. Então, saludo e felicito a FENALSE por este reconhecimento dessas pessoas, né, como Dona Vitória, que recebeu seu galardão. São pessoas como ela que temos que garantir as condições de produção, de sustentabilidade, de inserção em el mercado, porque isto é que vai garantir o alimento em el desayuno, em el almoço, em la cena. Garantimos a seguridade alimentar e nutricional. Y finalizamos con el gerente. Pues primero quiero agradecer la intervención de cada uno de los panelistas. Jorge, tocaste un tema que es real. Uno a veces es hipócrita. No hablemos de política, pero vive en un rol político. Y es que aquí las decisiones se toman en el Congreso. ¿De acuerdo? Y en eso hay que estar. Y el que crea que en un país se avanza de manera individual sabe que lo puede hacer, pero es muy difícil. Y aquí necesitamos hacer buenas elecciones sobre todo, unirnos para presionar y que se tomen decisiones importantes en lo que estamos necesitando, enfrentar nuestras realidades. El tema, doctor Tapasco, lo que se viene haciendo a través del CIA, muchas gracias. Lo que viene haciendo la FAO, muchas gracias. El ICA, muchas gracias. Y todos, gracias. Muy difícil que las organizaciones funcionen porque nos enseñaron que en compañía ni con la cobija. Hacer asociatividad no es fácil. No es fácil. Pero yo quiero poner de presente algo. Sí se puede. Y quienes los han intentado han mostrado grandes resultados. Yo le hago un reconocimiento a la familia Aguer, a Flavio, a todos los que están, a Miguel, a todos los que están en la altillanura, en una tierra donde a los menonitas, a Líbano, la Facenda y todos los que producen en el llano, en una tierra que no tenía las adversidades más grandes para cultivar, sin agua, tierras supremamente difíciles, y hoy nos sostienen las cifras a nivel nacional, demostrando que no es a veces la tierra, sino el productor con su decisión. Le agradezco a los frijoleros que han venido de Nariño, del Putumayo, del Huila, de Cundinamarca, todos los de Boyacá, los de Antioquia, porque a pesar de los inviernos, el cambio climático, doctor Tapasco, a pesar de la caída de precios, ahí se sostienen, o ahí nos sostenemos. Hemos perdido cosechas del 100%. Hace 3 años, 100% la cosecha totalmente perdida, pero ahí estamos los productores. Los que han venido sembrando soya, hoy en esas cifras tan importantes donde todo el mundo decía que la soya en Colombia no, hoy cómo han crecido las áreas, enormemente las han crecido. ¿Por qué crecieron? Porque productores tomaron la decisión de que creciera. Se ha hecho investigación y se han entregado semillas y los productores tomaron esa decisión de que sí. Hoy en cebada, en Boyacá, ha vuelto a renacer la cebada en Boyacá, y ha vuelto a renacer la cebada en Nariño, don Orlando.
y el trigo. De modo que el país está lleno de productores, perdónenme en el término, de productores berracos. Y aquí el mensaje de todos los compañeros, esto con asociatividad es que funciona. Y si quiere vamos y miramos los modelos en otros países, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados, la asociatividad funciona, el cooperativismo funciona, la unión de esfuerzos para contratar maquinaria, para adquirir buenas semillas, para tener buena transferencia de tecnología, para tener infraestructura y para mercados. Para mercados. Nosotros nos ponemos a veces débiles y le entregamos nuestra producción a la primera persona que llegó con un maletín a la casa y nos ofreció un buen precio y nos da pereza siquiera echarla o contratar un camión y llevarlo a ver si logramos un mejor precio. La estamos entregando y FENALCE y todos los gremios nos sentimos también a ratos muy débiles porque ahí comienza la evasión de la parafiscalidad, que es el sostenimiento del gremio. Entonces, si mejoramos todo ese proceso, los compañeros nos lo han dicho, gracias por esos mensajes tan importantes. Jorge, gracias por tocar ese tema espinoso, que para muchos es espinoso, pero para muchos nos encanta que se toque el tema, porque es allá donde se definen las leyes, y qué bueno que abramos el corazón, que abramos la mente, y que después del Congreso, después de la Asamblea el viernes, estemos dispuestos en cada región a fortalecer ese mensaje que nos hemos dicho, que es el tema de asociatividad. Muy bien, un aplauso para todos los panelistas. Les agradecemos muy amablemente. Sabemos de las ocupaciones de cada uno de ustedes, de las responsabilidades, y que hayan sacado este espacio para hablarle de frente a cada una de las personas que nos acompañan hoy es muy valioso y desde FENALCE lo valoramos. Muchas gracias y gracias a ustedes por la atención prestada durante este panel.